Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, voy a invitar a Silvia. A ver, Silvia. Vale. A ver si me... A ver si... Uy, cuánta gente rápido. Qué bien. Te veo, Silvia. Te veo, te oigo. A ver. Aquí estamos. ¿Me Te oyes? veo y te oigo. Te oigo Perfecto. perfectamente, Silvia. ¿Tú a mí? Yo a ti perfectamente y ya veo que hay 180 de tus followers ya apuntados en este momento. Madre mía, madre mía, lo tuyo Esto es va muy rápido. fuerte. Esto va rápido. Bueno, me hacía mucha ilusión el directo de hoy. Silvia es una grandísima ginecóloga con la que he tenido ocasión de colaborar a lo largo de mi vida en algún que otro proyecto. Merece la pena que entréis a ver su perfil y su currículum, que es impresionante. Lo estaba mirando ahora y algunas cosas se me habían olvidado, Silvia. Pero, en fin, bueno, hace tiempo que comentamos de hacer este directo, que al final no ha podido ser hasta hoy, porque con el tema mío del libro se me ha complicado un poco la vida, pero aquí estamos para hablar de ginecología, para hablar de microbiota intestinal, de microbiota ginecológica y de todo lo que se nos vaya ocurriendo. Bueno, ¿Por primero dónde yo, empezamos? Lola, te quiero agradecer profundísimamente que dediques un poquito de tiempo a un directo. Tus followers saben que tú no haces directos, que lo tuyo es publicar cada día sobre un estudio, pues aquello que te parece que es interesante para traducirlo del medicino al español. Pero lo de los directos no te va mucho y gracias a que nos conocemos hace un montón de años, cuando todavía no eras mediática y que yo he sido muy pesada, pues me has concedido el poder hacer esto y te lo agradezco un montón porque sé que tienes una agenda ahora infernal Sí. y bueno, yo creo que es un tema muy interesante que realmente les va a interesar mucho a las mujeres de la audiencia y bueno, pues darte Y a las lo que muchísimas preguntan gracias de haber sacado un hueco. ustedes si tienen hijas. Claro, tienes razón. Yo como ginecóloga tengo mucha de formación profesional y solo hablo para mujeres. Tienes toda la razón. Bueno, vamos a ver. Estábamos comentando antes de entrar en el directo de qué vamos a hablar, porque Silvia y yo nos ponemos a hablar y la verdad es que salen 14 cosas, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Y comentábamos un poco el interés de yo hago microbiota, que realmente es microbiota intestinal, y Silvia es ginecóloga, ¿no? Pues, ¿dónde podemos encontrar la conexión en patología, en clínica? ¿Dónde podemos encontrar la conexión entre ambos mundos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se nos ocurría el mundo de las infecciones de repetición, que creo que ahí le podemos dar recorrido, y todo lo que es el contexto clínico de la inflamación. De hecho, eso yo lo aprendí de ti hace ya unos cuantos años, porque yo creo que fuiste de las primeras personas que hablaba de aquello del sistema inmune de mucosas, que entiendo que ahora no quiero hacerte spoiler de lo que vayas a contar, pero realmente es algo muy llamativo cuando yo te lo oí contar, cómo está todo correlacionado, ¿no? Cómo entidades o problemas de salud que pensamos que son independientes y resulta que no lo eran. Entonces, cuando quieras, Lola, cuéntale a la audiencia por qué hemos titulado esto así. Patología ginecológica y microbiota. A ver qué tiene que ver esto. Claro, pues vamos a comentar, pero vamos, comentamos las dos. A mí hay Dale, una dale. cosa que el día que lo entendí, me pareció apasionante. Yo la microbiota con los años la he ido descubriendo en la práctica clínica y en la investigación de la ratica de biblioteca que soy. Me he ido encontrando con cosas que digo, ay, mira esto, ay, mira esto. Y de repente un día, hace ya eso sí que fue hace 100 años y medio. Vamos, el concepto no teórico, sino práctico de lo que es el sistema inmune de mucosas, que yo creo que eso merece la pena explicarlo un poco. Todas las mucosas del organismo, de hecho todo el cuerpo está colonizado por microorganismos, las mucosas especialmente. ¿Por qué las mucosas especialmente? Porque son tejidos que de una forma u otra están en contacto con el exterior, aunque estén dentro del cuerpo.
Porque la vagina está en contacto con el exterior porque tiene un agujero, tiene un canal de comunicación con el exterior. El intestino tiene un canal en la boca y en el ano de comunicación con el exterior, con lo cual las mucosas, aunque estén dentro del cuerpo, si tienen contacto con el exterior, son grandes albergadores de microbiota, de ecosistemas intestinales, ¿vale? Entonces, esa microbiota de cada una de esas mucosas del cuerpo hace que con su actividad y diálogo, producción de metabolitos, tal, funcionalmente, aunque anatómicamente estén separadas, funcionalmente son un solo órgano. Son un solo órgano. ¿Por qué? Porque rige ese diálogo entre las mucosas si estamos en un escenario proinflamatorio. Eso se me acaba de ir la luz, que me he quedado así con esta media luz, pero me va a llegar. Estamos en un escenario proinflamatorio y entonces eso genera inflamación a veces en otros sitios, por lo que cuando la patología ginecológica, las candidiasis, que tú verás 1 trillón de candidiasis, muchas veces tengo un escenario detrás de disbiosis intestinal con un escenario proinflamatorio, a veces incluso un reservorio intestinal de cándida, que es el que está cronificando esa infección en vulvovaginal, en tu caso, que estamos en el mundo ginecológico, pero podría ser cualquier otra itis en los niños, la otitis de repetición o cualquier otra itis. Es en medicina inflamación / infección, ¿vale? Pues en cualquier mucosa del organismo puede estar cronificando o recidivando patología inflamatoria o patología infecciosa, y la razón tenerla en un escenario de disbiosis a nivel del intestino. Sí, sí, y esto yo creo que todavía a día de hoy es una novedad para muchos médicos, no ya para muchas pacientes. Es decir, nos viene, como tú has dicho, Lola, muy bien, la típica paciente con candidiasis, que es la urgencia ginecológica que más vemos, son las infecciones vaginales. Nos llega, como tú has dicho, mujeres que les repiten las candidiasis 3, 4 veces al año, lo que llamamos una candidiasis de repetición, y no sabemos muy bien por dónde abordar, qué hacer, ¿no? Y hasta ahora, pues no se le ha dado ninguna importancia ni siquiera al ecosistema vaginal, como para ir a pensar que podía ser que hubiera alguna otra cuestión implicada a nivel de otra microbiota. Y la verdad es que yo ya hace tiempo que sí que me fijo mucho en eso, ¿no? En preguntarle a la paciente con su vaginitis candidiásica si tiene otra citis, porque resulta que esta misma paciente igual tiene lo que tú has dicho, cistitis, otitis, otras citis, ¿no? O patología inflamatoria a nivel cutáneo, similar, ¿no? Que dices, me suena que puede haber un problema de base un poquito más importante que no tenemos que atender solamente a nivel local. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Lola, si hay gente ahora en la audiencia, por ejemplo, que tiene candidiasis de repetición, a ver, ¿cómo la abordamos? ¿Qué te parece? Mira, hay una cosa con el abordaje de la microbiota. Ahora hablas tú, si quieres, de la parte tuya desde el abordaje ginecológico. Pero a mí me parece importantísimo, cuando hago el planteamiento terapéutico de una disbiosis, es verdad que yo tengo que entender cuál es el perfil disbiótico, y para eso haces una historia clínica requete larga y haces un análisis de microbiota intestinal si lo considero necesario, ¿vale? Entonces, cuando planteo el tratamiento, que a mí me gusta además habitualmente plantearlo en fases, porque me gusta no solo trabajar microbiota, me gusta trabajar un poco el planteamiento de homeostasis intestinal, la recuperación integral del funcionamiento del intestino. Pero cuando yo le cuento al paciente lo que vamos a hacer, que se lo cuento en la primera consulta, digo, es que el 50% del trabajo no va a ser mío. El 50% es tuyo. ¿Por qué? Porque yo tengo que cambiar en ese paciente las condiciones de su estilo de vida que lo hicieron enfermar. Alimentación, sueño, ejercicio, estrés. Todo eso va a ser muy difícil que yo arregle una microbiota si el paciente está con estos 4 pilares mal gestionados, ¿vale? Entonces tengo que ordenar eso, y ahí es donde es importante entender, por ejemplo, seguimos en el hilo de las cándidas. En el hilo de las cándidas, la inflamación dependiente de la candidiasis, muchas veces el gatillo lo tenemos en la alimentación. ¿Por qué? Porque la cándida o cualquier otro hongo
se alimentan de carbohidratos Muy refinados pocas, claro. principalmente, Sí, sí. con lo cual, vosotros no valoráis en ginecología a la hora de abordar una cándida el tema de la alimentación. Cuando son de repetición, de un tiempo a esta parte, ya por fin se les hace un poquito de cuestionario de nutrición y se suprimen los hidratos de carbono que sabemos, los simples, que están condicionando eso en la dieta de muchas mujeres, y ahora ya por fin lo atendemos. Pero como bien dices, es algo que tradicionalmente no se le había hecho ni caso, absolutamente nada. Bueno, y referente a lo que tú estás diciendo, ¿no? Los pilares quizás para microbiota intestinal, ya los has hablado un poquito. A nivel de microbiota vaginal, tenemos uno fundamentalísimo, que son los temas de la higiene. La higiene genital nos da muchísimos problemas de microbiota. Antes teníamos muchos problemas porque la gente no se lavaba, ahora es porque se lava en exceso y arrastra demasiado la microbiota. Hace lavados intravaginales, por favor, los lavados intravaginales son súper perniciosos, ¿verdad, doctora de la Puerta? Sí, total. Dañan totalmente el ecosistema porque arrastran toda esa microbiota beneficiosa que hay a nivel vaginal, y hay algunas culturas en las cuales se hace esto sistemáticamente. El lavado intravaginal solamente en condiciones que el ginecólogo haya pedido que sea así por alguna condición muy, muy, muy concreta. Si no, nunca hay que hacer un lavado interno, nunca. La microbiota está ahí para defendernos de muchísimas entidades y no podemos arrastrarla por un lavado y no podemos alterarla químicamente. Y realmente tenemos también otra cuestión ancestral. Yo no sé si te acuerdas, Lola, cuando en España la gente se lavaba con jabón lagarto. Esto ya quedan pocas mujeres que nos lo cuentan en consulta, pero todavía las hay, que nos cuentan lo de me lavo con el jabón lagarto mítico. Yo no sé si en otros países, que tú tienes seguidores de muchos países, será otro tipo de jabón, pero los jabones usuales, vamos a decir, los jabones hechos artesanalmente o similar, son muy, muy agresivos para la zona de la vulva. Entiendo que para otras cuestiones dermatológicas también, aunque en esto tú nos contarás, Lola, porque yo no sé, pero desde luego para la zona vulvar... Pero no para el cuerpo. Claro, obviamente. O sea, son tremendamente agresivos, dañan muchísimo el pH y no es que nunca se generaron para esa zona. Entonces, realmente hay que evitar jabones de ese estilo. Por eso vino lo de que muchos ginecólogos decían solo con agua. Bueno, ahora tenemos ya geles muy preparados que cuando se usan una vez al día, pues preservan perfectamente la microbiota, y está estudiado y está analizado. Pero todos los problemas que tenéis con la intestinal, a nosotros se nos suma el tema de la higiene, además, que también tenemos que hablar un poquito en este sentido. Y en temas nutricionales, ¿tú qué les dices, Lola, entonces? Mira, el azúcar está muerto, pero no fue cándida y sin cándida. El azúcar son calorías vacías, no aportan nutricionalmente nada, ¿vale? Yo el azúcar no soy nada partidaria del azúcar, se lo quito siempre a los pacientes, el azúcar refinado. Es verdad que si no estoy en un escenario fúngico, hay determinados azúcares verdaderos, un azúcar moscovado, una panela, que nutricionalmente sí son interesantes, pero en un caso de candidiasis activa y recidivante, esos en un primer tiempo también los quito. La miel, una miel buena de pueblo, de la que se pone dura, de la que no se ha calentado, nutricionalmente también, pero no en un escenario activo de candidiasis, ¿vale? Entonces ahí lo que hago es quitar esos azúcares más los refinados y el resto de azúcares y los cereales refinados, ¿vale? Con respecto a las frutas, que hay mucha gente con tendencia en las cándidas también a quitar la fruta, no toda la fruta tiene la misma carga de azúcar. Yo ahí soy partidaria de quitar las frutas que tienen más carga de azúcares y dejarlas planas y tomarlas al principio de la comida, que es cuando tengo el rendimiento enzimático más potente, con lo cual es cuando menos problema me va a dar esos azúcares, porque los voy a digerir, los voy a procesar, los voy a metabolizar, ¿vale? Entonces lo O que sea quiero que es esto de la metabolizar, fruta en el no postre, absorberlo. esto está obsoleto, totalmente. La fruta de postre no. Pero eso como formato de alimentación, pero en este caso especialmente. ¿Y qué más? Hay otra cosa que hago también con los alimentos crudos, especialmente con la fruta, cuando tengo estas itis tan recidivantes, que es no darlos por la noche.
Por la noche, nosotros para digerirlo, en general, un alimento crudo se digiere con más dificultad que un alimento cocinado. Y estamos preparados para digerir alimentos crudos, faltaría más, ¿vale? Pero más allá de nuestros enzimas y de nuestra microbiota, todo el rendimiento metabólico global, por la noche el metabolismo va un poco a down, ¿vale? Hasta ponerse en basal, cuando es ya por la noche verdadera. Y entonces, me tiene que acompañar en la digestión de esos alimentos crudos, que son un poco más difíciles de digerir que los alimentos cocinados, me tiene que acompañar la microbiota. Entonces, hago un trabajo extraordinario, le pido un trabajo extraordinario a la microbiota al consumir alimentos crudos por la noche, y cuanto más tarde cene, peor, ¿vale? Y entonces, estas frutas crudas, encima por la noche, y si no tengo acompañamiento metabólico, porque por la noche el metabolismo se pone en tranquilidad, no se las doy directamente, no les doy alimentos crudos por la noche. Y durante el día, que sí los pueden tomar, ni solos ni de postre. Es una recomendación que suelo hacer con la fruta en este escenario. Y Lola, si me viene una paciente con una candidiasis de repetición, alguna persona está preguntando en el chat que cómo se sabe esto. Bueno, si tienes una candidiasis en realidad lo sabes, da un picor tremendo, da un enrojecimiento vulvar también muy llamativo y da el flujo pues con diferentes símiles, todos culinarios, pues como requesón, como yogur, como leche cortada, como queso de untar, como cuajada, es decir, cualquier símil de esos ha sido escrito característicamente en la medicina tradicional, porque es un flujo muy blanco que hace grumos y que la verdad es que es muy fácil de reconocer. O sea, es muy difícil que alguien tenga una candidiasis vaginal y no lo sepa. Pero bueno, eso para solventar la curiosidad de alguno que estaba poniéndolo por el chat, que lo sepa. Fíjate, Sí. cuando tiene esa sintomatología, Silvia, sin el flujo, cabría pensar que es bacteriana, podría ser más bacteriana que fúngica, que a veces ocurre, que tienes los síntomas, un poco las erosiones, el picor, pero no hay flujo. Vale, cuando no hay flujo sí que puede haber candidiasis que solo sean vulvares. Si hay afectación de la vagina siempre va a tener ese flujo. Y realmente ahí nos ayuda mucho a hacer el cultivo microbiológico, porque si no, realmente al final que tengas la vulva eritematosa, o sea, enrojecida y con lesiones, pues en realidad puede ser por 50.000 patologías, infecciosas o no infecciosas. Y de hecho, al final la parte externa de la vulva es piel exactamente igual que la de cualquier parte del cuerpo. Con lo cual una persona que tiene un problema cutáneo, una psoriasis, la puede tener a nivel de la vulva. Una dermatitis atópica la puede tener en la vulva. Y nos puede confundir con que sea infeccioso cuando realmente solo es inflamatorio. Entonces, a tu pregunta, sí, puede haber algún caso en el que la candidiasis no dé este flujo, pero si hay afectación vaginal lo va a dar o siempre o casi siempre. Y en estas mujeres que reciban mucho, Lola, ¿en qué momento les pediríamos entonces un análisis de la microbiota intestinal? Porque yo si reciban mucho, sí les pido un análisis de microbiota vaginal. Sí me gusta saber cómo están los lactobacilos, que son las bacterias que más defienden a nivel vaginal, qué especies concretas tiene o no. Pero a nivel de pedir un estudio de los tuyos, de los intestinales, ¿en cuál estaría indicado? ¿En todas Claro, o en alguna concreta? No, pero tú cuando haces la historia clínica y estás haciendo la lectura de síntomas, cuando estás en un escenario recidivante, pues de repente pregúntale al paciente por el del digestivo, o sea, cómo haces las digestiones, si tienes gases, se te hincha la tripa, la tolerancia a los alimentos, tránsito, diarrea, estreñimiento, alternancia de ciclos de diarrea, estreñimiento, y en cuanto te apunte de 5, de 7, te apunte 3, ya puedes tirarle a intestino. Yo es que ahora la verdad es que lo estoy haciendo en aquellas que tienen otras itis. Ya te digo que yo fui muy buena alumna tuya y entonces si tiene alguna otra itis, ya digo, el problema aquí es obvio que está más generalizado, que es más sistémico, ¿no? Yo me acuerdo que tú hablabas de que esos 7 metros de intestino hacen de antena para el resto del cuerpo, porque realmente es una mucosa muy grande, o sea, porque la tenemos ahí compactita en el abdomen, en la pelvis, y no nos damos cuenta, pero es una superficie tremenda, ¿no? Al final son 7 metros ahí, ¿verdad? En realidad no son 7 metros, hasta 7 metros es la longitud, pero eso es un tubo que está conformado anatómicamente en vellosidades para aumentar la superficie de absorción. Anatómicamente el intestino es muy listo y dice, ¿cómo lo hago si solo tengo 7 metros y necesito tal? Pues entonces hace esta forma de guantes de dedo
¿vale? Para, en el mismo espacio, meto muchísimo más superficie, pero no solo es eso, y es que esa pared del intestino, que es un epitelio monocapa, una sola capa de células, en el borde apical, o sea, en el borde de la célula en contacto con la luz del tubo intestinal, que ya tiene esa forma de vellosidades, de microvellosidades, hay un ribete en cepillo, que es como se llama, que hay microvellosidades, o sea, que no es solo las vellosidades, sino que si tú te pones en el microscopio, cada célula en la superficie de la luz con el intestino y todavía multiplica mucho más, se estiman unos Yo te iba a decir, 600 ¿alguien ha metros calculado cuadrados. cuánto es esto al final? ¿Cuánto es? Unos 600 metros cuadrados de superficie Madre de mía, o sea, contacto metros con el cuadrados. exterior realmente. Por eso es por lo que en el sistema inmune de mucosas, el intestino, la mucosa intestinal, es la mucosa maestra, pero porque es la más grande y la que más superficie de contacto con el exterior tiene, la que más todo el rato tiene que estar decidiendo, identificando tú qué eres, si tengo que reaccionar o no frente a un elemento y poniendo en marcha de una forma u otra la contención del sistema inmunitario y la modulación de la inflamación respecto a las agresiones. ¿Y eso qué ocurre en el intestino? Montaña, porque es una superficie muy grande, es donde si se altera, porque la microbiota es un entrenador inmunitario. Entonces, si tengo la microbiota mal y se me está alterando esa señalización y respuesta inmunitaria a nivel del intestino, la señal la puedo tener en el intestino o la puedo tener en lo que estamos diciendo en el mundo vaginal. Ujú. Sí, sí, la verdad es que lo sofisticada que es la mucosa intestinal para proteger es alucinante para un ginecólogo, porque claro, el epitelio vaginal es de muchas capas, es plano estratificado sin queratina, es decir, en vez de ser una célula más o menos cuadradita o rectangular como es la intestinal, aquí tenemos muchas muy planitas. Y el sistema defensivo al final es mucho más básico, porque si hay algo pegado a la superficie, cuando esa célula se cae, se descama, que llamamos, pues se lleva lo que tenga pegado. Y luego el flujo vaginal, mal llamado flujo vaginal, pero bueno, no nos vamos a meter ahí, arrastraría también un poquito los patógenos que hay y la microbiota está ahí, desde luego, pero no tiene la complejidad inmune que habéis descubierto para el intestino, que si las zonulinas, las inulinas, las no sé qué, cuéntanos un poquito de esto, Lola, que yo ya no me acuerdo, de verdad. Mira, hay una cosa muy, muy bonita siguiendo el hilo de la defensa, ¿vale? De la inflamación y defensa frente a la colonización por patógenos bacterianos o fúngicos. Hay otra cosa muy bonita en ese contexto de inmunidad, que es la capacidad que tiene la microbiota, que he dicho un poco de pasada. La microbiota es un entrenador inmunitario, ¿vale? Eso tiene dos vertientes muy gordas y muy importantes. Uno, el entrenador inmunitario significa que le enseña al sistema inmune de mucosas del intestino a diferenciar entre un tomate que no tiene que hacer nada o un tóxico, un patógeno o un alergeno de cualquier tipo y tiene que modular, primero avisar al sistema inmunitario, espabila, que mira lo que tenemos y modular la respuesta. Eso es un camino precioso de inmunidad dependiente del intestino y tolerancia antigénica, que es como se llama esta capacidad de diferenciar tú qué eres, ¿no? Y luego hay una segunda cosa muy importante que sí que tiene una trascendencia más importante a nivel general, que es la microbiota intestinal, determinadas bacterias con actividad específicamente inmunitaria, inmunoseñalizadora, podríamos decir, además de entrenar al sistema inmunitario, también estimulan la producción local de anticuerpos, de inmunoglobulinas específicas que tapizan la pared del intestino y de todas las mucosas del organismo, defendiendo frente a la colonización por patógenos, principalmente la inmunoglobulina 2. Una mucosa con una buena cobertura de IgA, ahí no se pega un patógeno. Es como si fuera el betadine de las mucosas, ¿no? Y entonces, esa producción específica de esos anticuerpos que no están circulando por sangre como otros anticuerpos, ¿no? Ese es un anticuerpo que está pegadito a las mucosas, atento a defender esa mucosa frente a la llegada de cualquier bicho malo, ¿vale? Y entonces, esa producción de IgA la señalizan las bacterias inmunomoduladoras. Y esa señalización,
producción de IgA se produce a nivel de intestino, que me viene bien porque estabiliza, también tengo patógenos en el intestino, pero esa señalización se lee en otras mucosas. Entonces, en este escenario de itis de repetición, a veces lo que tengo es una alteración en la señalización de la producción local de anticuerpos. Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que lo tenéis estudiadísimo y a mí me da mucha envidia, porque, claro, obviamente en la mucosa vaginal sabemos que también hay IgA, como en todas las mucosas, ¿no? Claro. Pero no hemos llegado a determinarla, ni a ver el uso clínico que tiene determinarla, ni sabemos tampoco muy bien a nivel local, exactamente en la vagina, cómo se regula, porque solamente hemos llegado a ver que coexisten determinados tipos de microbiota con determinados problemas de salud. Por ejemplo, ahora se está estudiando mucho en virus del papiloma. Entonces, parece que cuando son más abundantes determinadas especies de lactobacilos, tú contraes menos HPV y aclaras esa infección más de lo que otra persona lo haría, incluso contagias menos virus del papiloma. Pero nos quedamos ahí, o sea, todavía no sabemos los mecanismos íntimos por los que se produce todo esto, ¿no? O en cáncer de mama, que están haciendo estudios también, no es vagina, pero como es ginecológico voy a ello, ¿no? La microbiota de una mujer en la mama que tiene un cáncer parece que es distinta, que si tiene un problema benigno, un fibroadenoma, lo que sea, y distinta de la mama normal. ¿Qué pasa aquí? No lo sabemos. Realmente los que tenéis estudiado muchísimo es a nivel intestinal, pero el resto estamos un poquito en pañales. Entonces, o nos ilumináis Claro, o mal ¿sabes vamos. todo ese camino? Por ejemplo, has hecho el camino de infecciones víricas o el camino oncológico, ¿vale? El intestino, esos dos escenarios, que también los hay, infecciones virales y patología oncológica, lo que sí que se ha visto como factor predisponente, dependiente de la microbiota para que eso ocurra, es una vez más el escenario proinflamatorio dependiente de la disbiosis. Disbiosis, el desorden de microbiota. Hay muy importante. Además, en el intestino tiene especial importancia porque es un ecosistema, es el ecosistema más rico y diverso que tenemos en el cuerpo. De hecho, fue muy chulo un artículo que encontré ahora con la documentación del libro que decía que se considera el ecosistema intestinal en diversidad microbiana el ecosistema más rico de la Tierra. En diversidad microbiana. Fíjate en ese micromundo de nuestra barriga. Bueno, es que son 600 metros cuadrados y esto ya, hombre, no es que sea el Amazonas, pero ya empieza a dar para bastante. Sí. Pero lo que estaba comentando es que en lo importante de ese ecosistema multimillonario, ¿vale? De bichillos, es por una parte el equilibrio entre ellos y por otra parte el equilibrio y relación con nosotros. Y entonces ahí es donde un ecosistema se desequilibra, o sea, las disbiosis, el desorden de microbiota, empieza siempre en una pérdida de los grupos funcionales de microbiota que estabilizan, ¿vale? Bacterias protectoras, inmunomoduladoras, muconutritivas, las fermentadoras de fibras, sacarolíticas, neuroactivas, todas las bacterias que estabilizan la función por una razón u otra, que podemos hablar de las disbiosis, ¿por qué? Se van perdiendo, ¿vale? Entonces, es como si se movieran los cimientos del ecosistema, se altera el equilibrio y se produce o no un sobrecrecimiento de patógenos facultativos. Pero este escenario de pérdida de microbiota de estabilización en sí mismo ya es proinflamatorio. Y entonces, cuando ocurren esos patología oncológica o la guerra de los virus o lo que sea, ¿qué ocurre? Ahí realmente la patología oncológica sí que, por lo menos a nivel del intestino, en el cáncer de colon y en la patología oncológica intestinal, sí que se ha visto determinados patógenos facultativos en sobrecrecimiento, pero siempre en este escenario de pérdida de control por parte de esa microbiota de estabilización. Y esos esos microorganismos que tenemos en sobrecrecimiento, la canallada es que producen metabolitos, producen sustancias especialmente malvadas, ¿vale? Especialmente proinflamatorias, especialmente tóxicas, cargan hígado, me cambian el pH y generan un escenario proinflamatorio que depende de muchas más circunstancias, que tenga una inflamación intestinal, que no empiece a neurotizarse, que va a tener un cáncer. Es decir, hay un montón Sí, de eso te iba a circunstancias decir, habrá que aclararlo, ¿eh? Es que yo lo estoy viendo venir, me estoy escuchando y digo, ya tengo más de uno con los pelos como escarpias. No, o sea, se puede tener un escenario de inflamación intestinal toda la vida sin desarrollar un cáncer.
pero sí que es verdad que es un factor de riesgo, ¿vale? Entonces, pero a nadie está toda su vida con una disbiosis sin resolverla o sin hacer nada por tratarla, ¿vale? Entonces, sí que hay que tener en cuenta eso. Y eso a nivel ginecológico, pues será parecido. Un Pues patrón fíjate, disbiótico. sí, ahí te iba a hacer yo la pregunta, que no espero que no sea meterte en un berenjenal, porque la vaginosis bacteriana, que es una entidad que nosotros también vemos mucho en consulta, nos consultan las mujeres porque tienen un flujo muy abundante que huele muy fuerte. Describían los textos clásicos en olor a pescado podrido y realmente Sí. casi es fetén la descripción porque es un olor realmente potente del flujo vaginal que a ellas les incomoda mucho. La vaginosis bacteriana hace años ya, desde que empezasteis los listos de la microbiota a estudiar un poquito de ella, sobre todo a aplicarla clínicamente, porque había microbiolos ya, pero lo que no había era gente como tú, Lola, que lo aplique esto a qué pasa después en los pacientes, en la práctica, fuera del tubo del ensayo, fuera de las placas de Petri, ¿no? Entonces, desde que empezó todo esto, sabemos que la vaginosis bacteriana es una disbiosis, es decir, hay una osis, una degeneración, una alteración. Exacto, que no es itis. Y es verdad que aquí no hay inflamación en absoluto o no la podemos identificar clínica ni microbiológicamente. A la paciente no le pica, no tiene enrojecimiento, no hay ardor, no hay quemazón. La mucosa está a priori intacta y sin embargo está la disbiosis. Y aquí entonces sería al revés que lo que tú cuentas para el intestino, que hay osis siempre unida a la itis, ¿o no? Claro, pero yo es que creo que la diferencia en esa expresión clínica de la disbiosis es que tú tienes un epitelio poliestratificado y yo tengo un epitelio monocapa. Entonces, ese es el impacto sobre la pared de un desorden de microbiota u otro, el propio epitelio anatómicamente, al ser diferente, yo creo que eso hace que el impacto fisiopatológico, no sé cómo decirlo, la implicación que tiene el desorden es diferente, pero porque anatómicamente son epitelios distintos. Pienso que puede ser por eso. Sí, es que según estabas hablando me surgía la pregunta, porque la vaginosis fue algo que nos trajo muy de cabeza a los que ya teñimos canas, porque no sabíamos muy bien dónde clasificarla, la metíamos dentro de las vulvovaginitis y decíamos, pero si es que no hay inflamación. Y todo este tema del ecosistema vaginal que vino después de que vosotros Sí. desarrollarais muchísimo el tema del ecosistema intestinal, es mucho más joven, vamos a decir, en cuanto al conocimiento, nos abrió la luz de decir, bueno, es que aquí lo que pasa es que están desproporcionadas las bacterias, tal y como tú has explicado, sucede igual. Hay sobrecrecimiento de determinados microorganismos que a priori no son patógenos, pero bueno, pues pueden llegar a serlo si están en exceso, disminuyen los que para nosotros son como para vosotros otra serie de ellos, que son los lactobacilos, que para nosotros son el perfecto, ¿no? Yo siempre digo que el mejor amigo del hombre será el perro, pero el mejor amigo de la mujer es el lactobacilo, está clarísimo, porque verdaderamente nos libra de todas. Y el pH se resiente, el pH que en la mujer, sobre todo en la edad fértil, tiene que ser muy ácido, pues con una vaginosis puede llegar a ser prácticamente neutro. Es decir, el mecanismo es tal cual como tú lo cuentas, pero sin esa inflamación que posiblemente, tendrás toda la razón, no lo niego en absoluto, seguro, No, pero tendrá que ver con no, con el subtipo epitelial, claro. claro, pero o sea, se me ocurre, quiero decir, no tengo la certeza de que eso sea así, pero es razonable que sea así porque el desorden de la microbiota está generando metabolitos que tienen impacto sobre la pared que los alberga, ¿no? Y entonces, como esa pared es diferente, la expresión clínica pues también cabe pensar, mira, pues lo voy a buscar a ver si encuentro algún camino, ya te lo mandaré si encuentro algún artículo. Es, Y lo vemos así sobre la marcha. Y oye, Lola, ¿y para vosotros los lactobacilos qué papel desarrollan? Porque para nosotros son lo que nos libra de todo. el mundo mundial, sí, el mundo El mundial. mundo mundial. Los lactobacilos en intestino son importantísimos. Primero, son los primeros que llegan al nacer, por lo cual tienen la ventaja de estabilizar el medio son de los pocos microorganismos anaerobios facultativos que hay. Anaerobio significa que viven sin oxígeno, que es el medio del intestino, es un medio sin oxígeno, ¿no? Viven bichos anaerobios, que viven mejor sin oxígeno que con oxígeno. Entonces, el lactobacillus es el primero que llega y es un anaerobio facultativo. Eso significa que puede vivir con oxígeno y sin oxígeno. Entonces, va comiéndose el oxígeno que queda dentro del recién nacido y prepara el medio para la llegada del resto de la microbiota que ya van llegando los anaerobios.
Es el gran colonizador, el gran estabilizador de intestino delgado. Bifidobacterium sería el gran estabilizador de intestino grueso y Lactobacillus el gran estabilizador de intestino delgado. Lo que pasa es que tenemos cepas diferentes. Vosotros Eso te tenéis iba a una decir, sí, porque diferente. nosotros últimamente en Gine nos hemos molestado en darnos cuenta de que diciendo solo género Lactobacillus nos quedábamos cortísimos y hemos empezado con las especies, hace un tiempecito ya. Llegamos primero a identificar que algunos lactobacilos nos los prestamos de los vuestros, es decir, algunos son Se transeúntes que vienen gustan. del colon, se quedan un tiempecito en la vagina y luego pues pueden volver, y otros son más autóctonos de la vagina propiamente. Y empezamos a hablar incluso de vaginotipos o de comunidades bacterianas vaginales, y sabemos que unos vaginotipos son mejores que otros, es decir, que no todas las especies son iguales. ¿Qué especies tenéis vosotros como las FETEN, las mejores del mundo mundial? No, nosotros, bueno, los lactobacillus acidophilus son los más comunes. Ahora mismo no me acuerdo de memoria. A ver, lactobacillus acidophilus, bueno, ahora mismo no me salen los nombres, pero bueno, me da igual. Los nuestros son básicos, ¿vale? Son básicos fermentadores, son básicos estabilizadores, productores de ácidos grasos de cadena corta. Son lactobacillus básicos. Vosotros sí tenéis lactobacillus especializados, el crispatus, vosotros tenéis lactobacillus con una actividad mucho más específica que los del intestino, que son metabólicamente mucho más planos. Y de eso además les damos importancia en la producción en la acidificación del pH, es decir, lactobacilos producen ácido láctico, obviamente es un ácido, acidifica, y eso es lo que pretendemos en vagina, porque para nosotros que produzcan ácidos grasos de cadena corta, pues es algo secundario. Hombre, si producen peróxido de hidrógeno y nos ayudan un poquito con ese agua Hombre, eso ya, oxigenada que llamamos, ¿no?, a matar claro, hongos, pues nos viene muy bien. Pero al final lo sí. que queremos de ellos, por encima de todo, por encima de todo, es que acidifiquen muy bien. Con lo cual, pues serán menos planos, pero al final les pedimos también tarifa plana de ácido láctico, y no te creas que les pedimos mucho más. Claro, pero también fíjate cómo en la descamación celular, depende de de qué microorganismos tenga presentes, pues la descamación celular también es un nutriente para los microorganismos. Entonces, depende de qué tipo de depende de qué tipo de microorganismo sea, la propia renovación de los tejidos que va descamando células, esas células sirven de nutriente y depende de qué tipo de bicho sea, su ruta metabólica es una o es otra, con lo cual a mí es donde más me interesa porque la vagina no se le da comida, que al intestino sí. Ahí tengo alimentos que están entrando y ahí sí que tengo un rendimiento metabólico mucho más rico en un sentido o en otro. La vagina, el nutriente principal es la propia descamación celular. Y Claro. entonces ahí, depende de qué bicho tengas, pues también te va a estar provocando unos metabolitos u otros más proinflamatorios o más alcalinizantes o más acidificantes. Pero en este momento acabo de entender, Lola, después de tus palabras, por qué lo vuestro es el ecosistema mayor del planeta y lo Claro. nuestro no, porque como bien dices, no entra alimento exógeno prácticamente en absoluto, y las células, las más superficiales de la vagina, realmente son sacos de glucógeno, es decir, casi no hay nada en la célula, el núcleo celular se vuelve pequeñito, 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 las organelas, que llamamos los órganos chiquititos que hay en los citoplasmas, hacen sitio, y lo que tienes son como escamas de azúcares, de glucógeno en este caso, para metabolizar. Es decir, que la dieta es muy plana, con lo cual los pobres o comen de eso o están un poquito fastidiados, ¿eh? Por eso no tenemos esa versatilidad que tenéis vosotros, de tantísima diversidad, de tantísimos géneros, de tantísimos órdenes ahí presentes. Ya lo entiendo en este momento. Fíjate además que esa carga de glucógeno, que eso lo vas a explicar tú mejor que yo, cómo varía a lo largo del ciclo menstrual. Por eso las candidiasis son más activas, las infecciones fúngicas en unos momentos Cuéntalo, porque eso es muy chulo, en un momento del ciclo Sí, que en otro. eso es muy interesante, sí. Claro, la verdad es que el sistema microbiológico del ginecólogo es mucho, ya te digo, mucho más simple, mucho menos sofisticado que el tuyo, pero realmente hay que entenderlo bien, porque si no lo entiendes bien, también cometes errores terapéuticos. Entonces, lo que tú acabas de explicar, a lo largo del ciclo menstrual y a lo largo de la vida de la mujer, y dependiendo de factores exógenos, etcétera, hay una oscilación en la microbiota porque la hay
en las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas, los estrógenos, son los que hacen proliferar, crecer el epitelio, las células de la mucosa. Si yo tengo más estrógenos, esa mucosa va a estar más gordita. Esas muchas capas que hemos dicho que tiene la vagina van a ser más y más y más. Cuando esas células maduran, como he dicho, se cargan de glucógeno, de sustratos, para que puedan metabolizar los lactobacilos. Es decir, si tengo más estrógenos, tengo más tejido, tengo más glucógeno, tengo más comida para el lactobacilo, pues el lactobacilo está súper feliz, crece muchísimo, se multiplica muchísimo y acidifica mucho el pH. ¿Cuál es la cuestión? Que el glucógeno, como has dicho muy bien tú al principio, Lola, se lo comen las cándidas, que les encantan también los azúcares. Entonces, cuando tengo una candidiasis o una tendencia a tenerla, porque realmente, bueno, no lo hemos hablado, pero hongos tenemos en el intestino y en la vagina de forma normal. Fisiológicamente. Claro, fisiológicamente están ahí. Yo no sé cómo está determinado el intestino. En la vagina, más o menos un 25% de las mujeres les encontramos cándidas de manera habitual, asintomática, sin ningún problema. Pues si esas cándidas empiezan a tener más sustrato, van a crecer más. Entonces, típicamente la candidiasis recidiva, o sea, se repite justo antes de la regla. Justo antes de la regla, que es el momento de más acidez a nivel local, de mayor cantidad de comida para ellas, es cuando las mujeres te dicen estoy peor y luego he mejorado con la regla, te dicen todas. ¿Por qué? La regla tiene su función de arrastre, evidentemente, pero esa sangre ya hace que el pH sea menos ácido y esa caída de todas esas células hace que los hongos no tienen para comer. Entonces, una pauta que se hace a veces muy erróneamente, cuando damos probióticos vaginales de forma preventiva, se le dice a la mujer, tómatelos después de la regla. No, la candidiasis recidiva antes de la regla. Con lo cual, esa mujer igual sigue teniendo episodios porque no la está suplementando en el momento concreto. La vaginosis es al revés. La vaginosis le gusta mucho el medio un poquito menos ácido, son otro tipo de microorganismos que ya hemos dicho que son distintos de los lactobacilos, y entonces esta sí que recidiva después de la regla, que es cuando el pH está más bajo, el epitelio más pequeñito porque las hormonas están más bajas y hay menos azúcares. Entonces, a estas mujeres que tienen una vaginosis, sí que dan el probiótico vaginal después de la menstruación. Pero si tienes candidiasis, dalo antes. Y eso es un error súper común que yo veo muchísimas veces y que culpa de él es que muchísima gente recidive. O sea, que genial que lo hayas sacado a colación, Lola, que a mí se me hubiera olvidado comentarlo, seguro. No, eso me parece importante porque el abordaje terapéutico, fíjate, buscas, o sea, optimizas la eficacia de los tratamientos entendiendo por parte del profesional. Claro, eso el paciente no tiene por qué saberlo, pero depende de en qué momento utilices qué, optimizas el objetivo terapéutico. Así claro, que la cuestión es que hay que entender un poquito de cómo funciona todo esto, ¿no? Y ya te digo que en la parte ginecológica no es complicado, pero hay que darse cuenta de ello. Y luego se entiende muy bien, y se entiende muy bien por qué la niña y la mujer posmenopáusica empiezan a tener una microbiota que se parece mucho a la intestinal y a la cutánea. Porque claro, ya no tienen hormonas, ya no tienen o todavía no tienen, según, ¿no? Entonces, obviamente, sin hormonas casi no hay crecimiento del epitelio, si no madura el epitelio, no tiene sustrato, si a los lactobacilos no les das glucógeno, no les das glúcidos, no van a poder crecer, no van a poder metabolizar. Con lo cual, lógicamente, la microbiota va a cambiar. Y de hecho, si estableces en este círculo, en algún punto, una intervención, pues realmente ves resultados. Cuando ya en la unidad mía de menopausia a las pacientes les pongo probióticos, esperón vaginales, mejora transitoriamente el tropismo vaginal. O sea, tienen menos sequedad, se encuentran mejor de salud vaginal. Claro, luego los probelecitos se mueren porque no tienen sustrato, pero transitoriamente ellos ya empiezan a mejorar ese círculo en el que están relacionadas las hormonas locales, el epitelio, el lactobacilo y el pH. Es todo un círculo. O sea que no es muy difícil, pero hay que entenderlo, claro, obviamente. Oye, Lola, yo te quería preguntar, no sé cuánto tiempo más nos vas a dar, pero esto te lo tengo que preguntar. ¿Tienen ahora 45 minutos aquí hablando que íbamos a hablar media hora? Pues porque pues ya sabes que... Hombre, yo creo que la verdad es que está siendo muy interesante, o sea que no lo podemos cortar ahora, sobre todo, porque yo necesito preguntarte una más, que es, últimamente vienen muchos pacientes con problemas de fertilidad que resulta que les diagnosticáis un SIBO, que tienen una disbacteriosis a nivel intestinal, y nosotros hemos llegado hasta saber que en las pacientes con problemas de fertilidad resulta que poner probióticos vaginales puede mejorar las tasas de implantación
porque creíamos que el endometrio, la cavidad del útero, era estéril, que no tenía de nada, y era mentira. Resulta que no lo sabíamos encontrar porque no teníamos métodos genómicos para poder detectar esa cantidad de bacterias, que es muy pequeña, muy inferior a la Sí, vagina, desde luego muy inferior al intestino. Pero resulta que sí. estas también resulta que tienen problemas intestinales. ¿Aquí qué está pasando? Entonces, Lola. Claro, pero ahí con la fertilidad, yo que tengo pacientes que están en proceso de FIV, el trabajo mío con esas pacientes es bajarles la inflamación. O sea, es resolver la disbiosis, a lo mejor ya no monto todo el protocolo terapéutico, pero es ir a muerte con la inflamación y la estabilidad de ese sistema inmune de mucosas, porque piensa que cuando inicia la gestación el sistema inmunitario hace una inversión del TH1, TH2 para no echar el feto fuera y no reconocerlo como un cuerpo extraño. Entonces, todo ese juego inmunitario, si estoy en un proinflamatorio, que el intestino marca mucho proinflamatorio, aunque sea ginecológico, me da igual, pero sí un intestino con un SIBO, con una guerra disbiótica muy consolidada, sí está cargando mucho la inflamación. Entonces, mi trabajo con estas pacientes para preparar la gestación cuando están en proceso de FIV es a muerte con la inflamación. Claro, es que lo que has sacado a colación sigue siendo un misterio ginecológico total, que es cómo es posible íntimamente que no rechace la madre ese embrión cuando genéticamente es distinto. A mí me ponen un riñón tuyo y me muero al día siguiente, porque obviamente habría un rechazo y el sistema inmune se activaría porque encontraría que tú no eres exactamente igual genéticamente que yo, ¿no? Y sin embargo, resulta que cuando los embriones implantan dentro del útero, de alguna manera esto se soluciona. Y hasta hace años decíamos, bueno, esto es porque expresan solo los antígenos de la madre, solamente expresan la parte de su madre y ya está. Pero con las donantes de óvulos hemos visto que esto no puede ser, porque Sí. resulta que es un óvulo que no es de su madre, el padre que genéticamente es de su padre, o sea que no tiene nada que ver, y resulta que hay algo íntimo ahí del sistema inmune que no comprendemos bien y que obviamente está generando que eso siga adelante. O sea que tiene que ser como tú lo dices, o sea, tiene que haber algo ahí metido que podemos modular a nivel intestinal, ¿no? Esa inversión TH1, TH2, que es uno de los mecanismos protectores, hay mil más, ¿vale? Pero es uno de los mecanismos inmunitarios protectores del rechazo del feto. Es la razón también porque muchas mujeres gestantes que son alérgicas, durante la gestación se les quita la alergia. ¿Pero por qué? Porque el TH1, TH2 se le ha dado la vuelta. Y entonces una alergia primaveral descomunal, tal, de repente dices, oye, pues es que el año que estuve embarazada no me dio la alergia. Así es. Así que bueno, pues nada. Bueno, pues Silvia, muchísimas gracias por este rato tan agradable. Bueno, yo quiero que un minuto hables de tu libro. Vamos, o sea, yo Bueno, estoy emocionada con tu libro, que después de 2 meses ya tiene 4 ediciones back, ¿no? O así, te van a está traducir la a varios cuarta edición. idiomas. O sea que vamos, Bueno, yo creo que de esto tienes que hablar, aunque sea un minuto. bueno, pero en mis redes sociales lo tengo todo el rato. Escribir este libro ha sido casi un accidente, que yo me encontrara escribiendo el libro. Y una vez que lo he puesto en la calle está siendo una experiencia maravillosa. El retorno que estoy teniendo de todo tipo, de gente de todos sitios, está siendo, la verdad es que, y luego está funcionando bien. O sea, es verdad que salió el 8 de febrero, está la cuarta edición en la calle. Sale en Estados Unidos en el mes de junio en papel, está el audiolibro en la calle, se va a traducir al portugués, ya está autorizada la traducción al portugués, o sea que Madre mía. está siendo Bueno, súper yo te doy mi contenta. enhorabuena de corazón y vamos, es para estar orgullosísima y yo orgullosísima de ser tu amiga, por supuesto, solo faltaba. Algo me tocará, aunque sea del orgullo. Algo te Muchísimas toca, gracias, Lola, de efectivamente. verdad, por sacar tiempo, de verdad, profundamente agradecida. Yo creo que ha sido muy ilustrativo, por lo menos para mí. Yo he habido cosas que de repente he visto la luz también, o sea que te lo agradezco un montón. El poder profundizar contigo un poquito más allá en la microbiota, que yo la vaginal ya la manejo, pero la intestinal todavía se me escapa mucho, por supuesto. Y muchísimas gracias, de verdad, por compartir tu sapiencia, por ser tan generosa, por ser tan Tú humilde, que también, realmente no te das nada de he aprendido bombo, cosas nada. contigo también.
Sí, sí. Siempre es un camino de dos direcciones. Pues un abrazo muy fuerte y a ver cuándo te vuelves a dejar ver. Le digo a tus followers que le pidan más directos a la doctora de la Puerta, que la metáis en un brete y que compartan más su sapiencia porque es una maravilla. Muchísimas gracias, Lola, de verdad. Un beso enorme, Silvia. Adiós a todos. Adiós.